les recomiendo que tengan a mano el apunte de clase, quizás, o sí, el apunte de clase. O sea, si a ustedes, si no sé si toman nota o cómo hacen con los videos, sí, pero les recomiendo que lo tengan a mano. Bien. Bueno, hoy vamos a arrancar con Reino Animalia y vamos a decir algunas cosas, algunas características generales que tienen que ver con este reino, ¿sí? Porque, a ver, cuando nosotros pensamos en animales, pensamos básico: perro, gato, vaca, paloma, qué sé yo. O sea, los animales más típicos, más comunes que cotidianamente vemos, ¿sí? Todos los días. Pero en el reino Animalia hay una gran diversidad de animales. ¿Sí? Hay muchos animales que nosotros decimos, ¿esto es un animal? Sí, eso es un animal. Bien, entonces vamos a decir primeramente algunas características generales que competen a todos los miembros, y cuando digo todos, son todos los miembros de este reino. Bien, primero y principal, vamos a decir que todos los miembros de este reino son pluricelulares. Obviamente nosotros ya sabemos que estamos hablando de organismos eucariotas por una cuestión de que estamos en el dominio Eucaria. Bien, estamos hablando del reino Animalia. Entonces ya sabemos que estamos hablando de células eucariotas, pero que además esas células eucariotas están agrupadas, es decir, trabajamos con organismos que tienen más de una célula, ¿sí? Muchas células, ¿ok? Eso por un lado, queremos decir. Bien. Después, otra cosa importante que nosotros tenemos que aclarar cuando estamos estudiando los animales, ¿sí? Es que una característica básica de la célula animal, a ver si alguien sabe, ¿se acuerda? Esto ya lo hemos visto. ¿Qué no tienen las células animales? ¿Cloroplastos? Bueno, sí, no tienen cloroplastos, pero ¿qué otra cosa más, qué otra cosa más no tienen las células vegetales? Las células animales, perdón. Paracelular. Correcto. Bien. En el reino Animalia, las células no tienen pared celular, ¿sí? Otra característica importante es que la mayor parte, ¿sí?, de los animales, cuando digo la mayor parte, ahora voy a aclarar bien por qué, la mayor parte de los animales puede en alguna fase de su ciclo de vida, ¿bien?, moverse, ¿bien? Es decir, tienen motilidad, ¿sí? En general lo hacen por medio de fibras musculares, ¿sí? Y lo hacen en búsqueda en general de alimento, ¿sí? Pero algunos animales que ustedes van a decir, estos son animales, sí, y que tampoco se mueven en su fase adulta, pero implica cuando nos dice que puede moverse en alguna parte de su ciclo de vida, es que en algún momento, ¿sí?, desde que crece, es decir, desde que se forma el cigoto y se desarrolla, se divide, crece, bien, se reproduce y hasta que muere, bien, lo que constituiría el ciclo de vida, en alguna de esas porciones ese organismo se movió, bien. Si después ya pasa el resto de su vida quieto, listo, sí, no importa, pero ya en alguna parte de su vida hubo un movimiento, hubo un desplazamiento, ¿bien? ¿Se entiende este concepto? Es decir, que no todo el movimiento es caminar, reptar, saltar, ¿sí? O sea, los movimientos clásicos que nosotros conocemos, sino que hay otros tipos de movimientos que tienen que ver quizás con un estado embrionario o un estado más joven, ¿bien? Y que ya luego quedan sentados, digamos, estos organismos, por así decirlo, ¿bien? Nosotros sabemos sí o sí que estos animales que nosotros estamos hablando son organismos diploides, ¿bien? Que tienen reproducción sexual en general, pero hay algunos que sí tienen forma de reproducción asexual, ¿sí? La forma de reproducción sexual
es la más común. Bien, en estos organismos, ¿sí? Dice, ustedes pueden ver en el Power que dice que forman parte del grupo Fistocontes. Y esto, digamos, está como bien formulado y mal formulada la afirmación que escribí en el Power, porque es así. Los hongos, ¿sí? Y los animales, es decir, el reino fungi y el reino animalia, indican, ¿sí? Que podría haber, o sea, que estos dos grupos, estos dos reinos podrían pertenecer, podrían tener, haberse diversificado de un ancestro antiguo, y ese grupo se llamaba, ese clado se llamaba Ophistocontes. ¿Ven? Eso es que pertenecen a ese grupo. O sea, no, técnicamente no pertenecen, o sea, pertenecen pero no pertenecen, pero lo que quiere decir es que se puede trazar entre fungi y animalia y otros grupos más un ancestro común, y ese ancestro común es el clado Ophistocontes. ¿Bien? Eso quiere decir. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Vienen bien? Todo eso tiene que ver ¿Sí? con lo del clado bilateria. El clado bilateralia es el que vamos a estudiar nosotros acá, en este curso, digamos. Ustedes, sí, bilateralia, es lo mismo. Ustedes únicamente estudian ese clado, pero en realidad lo que te está diciendo es que, digamos, los hongos y los animales son un grupo monofilético, que son conceptos que creo que ustedes ya han estudiado. No sé si ustedes han tenido evolución y ecología. No, no tuvimos eso. Bueno, monofilético quiere decir que se traza, o sea, vos podés ir a encontrar desde un único ancestro la diversificación de esos organismos. Entonces vos podés encontrar entre animal y fungi un ancestro. Y ese ancestro era un grupo denominado Ophistocontes. Eso quiere decir. ¿Bien? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, pero Bien. Sigamos entonces. Fíjense que acá tenemos otras características, o sea, ahí estábamos hablando nosotros en cuanto a estructura, ¿sí? Y organización general. Ahora vamos a hablar nosotros de otras características generales como el hábitat, la nutrición y la reproducción. Bien, el hábitat, nosotros sabemos que los animales son de vida libre, bien, son terrestres, son acuáticos, es decir, hay una gran diversificación de formas de vida que tienen estos animales. También para la nutrición nosotros vamos a decir que estos animales, que este reino son heterótrofos por ingestión, es decir, que ingieren, bien, por una cavidad ingieren, ¿sí? Y que su reproducción, como dijimos, tienen reproducción sexual la mayoría, y pueden ser o hermafroditas, es decir, en un mismo organismo existen los órganos representativos de ambos sexos, es decir, masculino y femenino, o pueden ser de sexo separado, es decir, que vamos a tener la presencia de un macho y de una hembra. ¿Bien? Eso sería como las dos formas de reproducción sexual. Igual los organismos hermafroditas, se reproducen por reproducción sexual. ¿Sí? Algunos de estos organismos representantes tienen reproducción asexual, bien, pero la mayoría tiene la reproducción sexual. ¿Ok? Bien. Seguimos. No sé si tienen alguna duda. ¿Hasta acá? Seguimos. ¿Sí? Bien. Fíjense.
¿Qué es esto que vemos en la pantalla? Pues si lo pueden ver correctamente. El árbol ¿Alisa? filogenético. El árbol filogenético. Bien, sí, es correcto. ¿Por qué les pongo esto? O sea, porque ustedes van a decir, bueno, venimos hablando de una cosa y en realidad nos pone otra cosa la profe. ¿Cómo puede ser? Bien. La forma más fácil, ¿sí?, de representar tanto las relaciones evolutivas y organizar el estudio de los animales es a través de estas ramificaciones en los árboles filogenéticos, ¿bien? En cada ramificación del árbol filogenético, nosotros podemos ver una clasificación jerárquica de diferentes grupos que están incluidos en otros grupos. Es decir, por ejemplo, abajo, ¿sí?, en la parte más baja, ustedes, a inferior izquierda, ustedes ven que dice coanoflagelado, colonial, ancestral. Bien, y luego se divide y dice Eumetazoa. Es decir, que Eumetazoa está dentro, ¿sí?, incluido en ese grupo de los coanoflagelados coloniales ancestrales, ¿sí? Este árbol filogenético específico que nosotros estamos viendo, porque ustedes van a decir, este es la filogenia, ¿sí?, lo que vamos a ver totalmente, no. Es decir, hay muchos más, hay muchos animales más, ¿bien? Hay muchas ramificaciones, muchos clados diferentes, ¿bien? Cada una de estas ramas que nosotros vemos que surge se llama clado, ¿bien? Este, digamos, sería el árbol filogenético que incluye todo lo que nosotros vamos a estudiar en esta unidad, ¿bien? Eumetazoa, que son los animales verdaderos, quiere decir animales verdaderos, ¿sí? El clado bilateralia, ¿sí?, los deuteróstomos o la deuterostomía, ¿bien? Y ahí vamos a ir abriendo en diferentes especies, dando diferentes ejemplos, etcétera, ¿sí? Se los pongo para que ustedes tengan en cuenta esa organización. Está bueno, y para recordar un poquito qué es un árbol filogenético y qué información contiene. Bien, seguimos. Bien, yo les he puesto clado bilateral y a ustedes llámenle bilateria, o sea, llámenle como quieran, ¿sí? No hay problema, llámenle como lo tienen en la teoría en todo caso, ¿sí? Bien, nosotros, como dijimos, desde la Facultad de Ciencias Médicas, donde se hace hincapié para que ustedes se preparen y rindan en el pre, es estado, bien, el clado bilateralia o clado bilateria, y dentro el clado de deuterostomía. Bien, pero eso ya lo vamos a ir abriendo un poquito más adelante. Obviamente que ustedes van a notar que tienen un anexo en el cuadernillo que dice resumen de la clasificación de los animales, y van a ver la cantidad de variación y de clasificaciones y de grupos y de clases que existen, ¿sí? Son muchísimas. Bien, pero nosotros únicamente nos vamos a dedicar a este clado, ¿sí? Clado bilateria. Entonces, cuando nosotros hablamos de clado bilateria o bilateralia, ¿sí?, estamos hablando de animales que tienen simetría bilateral y desarrollo triblástico. Bien, esos son dos conceptos que ahora vamos a trabajar, ¿sí? A ver, yo voy a usar el control remoto porque es lo que tengo a mano. A ver, todos los animales que están incluidos en este clado, como dije, tienen simetría bilateral. Hay una excepción, ¿sí?, que serían los equinodermos. Los equinodermos, si no me equivoco, son las estrellas de mar, que tienen, cuando son adultos, simetría radial, es decir, como una pizza, la cortamos y en cualquier parte donde nosotros cortamos es igual. Bueno, eso se llama simetría radial, ¿bien? Pero, digamos, esos equinodermos, aunque de adultos tienen una simetría radial, cuando en un estado durante el desarrollo presentan simetría bilateral. Entonces es considerado dentro del clado. Bien, bien. Ahora, fíjense, imagínense ustedes que Profe, este es el cuerpo de un disculpe, se animal. me cortó internet y no escuché lo último que dijo. ¿Qué última parte? Dije que todos los animales de este clado, ¿sí?, tienen simetría bilateral. Hay una excepción que son los equinodermos, que son las estrellas de mar,
Bien, o sea, hay otros representantes en ese grupo, pero el mayor representante son las estrellas de mar. Bien, que cuando son adultas las estrellas de mar tienen simetría radial. ¿Qué quiere decir eso? Que piensen ustedes en algo circular, una pizza, ¿no es cierto? Ustedes donde van cortando la pizza generan un eje y eso genera mitades iguales. Bien, eso se llama simetría radial. Pero esos equinodermos, es decir, esas estrellas de mar y entre otros representantes del grupo, en un estado de su desarrollo tienen simetría bilateral. Bien, entonces por eso están considerados en este grupo. ¿Sí? Ahora vamos a ver con los animales que tienen la simetría bilateral. Imagínense que este es el cuerpo de un animal, no sé si me pueden ver correctamente. El control remoto, wow, qué interesante la profe. Eso me pasa por no tener pizarra. Pero bueno, ustedes usen la imaginación, ¿ok? Yo voy a ir haciendo cortes acá. ¿Sí? Bien, ahora. Pensemos esto. En los animales que tienen simetría bilateral, el cuerpo va a estar organizado en diferentes partes, ¿sí? Entonces, a lo largo de un eje longitudinal, ¿sí? Longitudinal, bien, así, así, vamos a generar mitad derecha y mitad izquierda, ¿sí? Estas mitades, bueno, no sería el caso, bueno, sí, sí es el caso, bueno, estas mitades no son iguales, sino que son especulares, viene a decir que son el reflejo de la otra. Eso quiere decir imagen especular, ¿bien? ¿Sí? Eso por un lado, eje longitudinal, mitad derecha, mitad izquierda. ¿Bien? Ahora, si nosotros agarramos el control y lo ponemos así, y lo cortamos de esta manera, viene a decir como si separáramos la parte de adelante y la parte de atrás, ¿bien? Vamos a obtener dos partes diferentes, la parte dorsal y la parte ventral. ¿Bien? Dorsal significa atrás, el dorso, ¿sí? Dorsal. Entonces, esta sería la parte dorsal si nosotros cortamos así. Y la parte ventral es la parte de adelante, es decir, esta es la parte ventral. Ventral, dorsal, el eje corre así, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Venimos bien? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿sí? De nuevo, siempre estamos describiendo un animal con simetría bilateral. Esto en otras simetrías no sucede. ¿Sí? Ahora, los animales bilaterales tienen extremos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Cabeza y cola. Bien, cabeza y cola. Piensen en ustedes. ¿Sí? Entonces ahí estamos teniendo un corte así. ¿Sí? Es decir, vamos a atravesar este así, plano frontal. Bien. Entonces, con ese corte, este corte así, nosotros vamos a generar dos extremos. El extremo anterior, que sería la porción donde estaría la cabeza, y el extremo posterior. ¿Sí? Cuando, digamos, el rasgo evolutivo, que es poseer un extremo, digamos, posterior, ¿sí? Recordemos anterior, posterior, arriba, abajo sería, pero es anterior y posterior, ¿sí? El hecho de que nosotros tengamos un extremo, ¿sí? Que avance, es característico de los animales que activamente tienen movimiento, ¿bien? Entonces, es una característica evolutiva. Bien, entonces dijimos, eje longitudinal, mitad derecha, mitad izquierda. Si cortamos así, tenemos dorsal y ventral, y si cortamos así, tenemos anterior y posterior. Bien, que eso es más o menos lo mismo que está representado en el dibujito, solo que por ahí quería activamente representarlo con un objeto para que ustedes pudieran entender. Entonces, esas son las características de este clado, la simetría bilateral. Bien. Vamos con el siguiente. ¿Sí? A ver. En general, cuando nosotros estamos hablando de los animales que pertenecen a este clado,
muchas de las células, y esto siempre presenta un conflicto, siempre que lo explicamos, muchas de las células sensoriales, es decir, las células que permiten percibir estímulos, están concentradas en el extremo anterior. Bien. ¿Por qué le llamamos extremo anterior y por qué decimos célula sensorial y no decimos ojo, oído, boca, nariz? O sea, olfato, oído, visión, ¿sí? Porque no todos los animales tienen ojos, ¿sí? No todos los animales tienen bocas como las que nosotros llamamos bocas verdaderas. No todos los animales tienen una verdadera cabeza, ¿sí? Así, ¿bien? Como la cabeza del perro, la del caballo, la del gato, no. Hay algunos animales que tienen cabezas más rudimentarias, algunos animales que no podemos considerar que es una cabeza, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir que muchas de las células sensoriales, como decía, están concentradas en el extremo anterior, ¿sí? Lo cual le permite a un animal investigar un lugar, previo a entrar a ese lugar, investigar una zona, digamos, ¿sí? Además de estas células sensoriales, hay un agregado de células nerviosas, ¿bien? Que forman ganglios, es decir, precursores del cerebro. No hay un cerebro propiamente dicho, ¿sí? No hay un cerebro como el nuestro, un sistema nervioso desarrollado, ¿sí? Sino que hay un ganglio, ganglios, precursores cerebrales. ¿Bien? A su vez, muchas veces, en estas mismas regiones, en estas mismas zonas anteriores, ¿sí? Extremos anteriores, las estructuras que permiten el capturar y el ingerir los alimentos, ¿sí? Están generalmente ubicadas aquí, ¿bien? Y así, digamos, o sea, vamos a tener los ganglios acá, más las células sensoriales, más las estructuras que nos permiten captar y ingerir el alimento en la región anterior, y en la región posterior vamos a encontrar aquellas estructuras que son digestivas, excretoras o reproductoras, ¿bien? Tienden a estar situadas en la región posterior. No implica que todos, pero en su mayoría están organizados así. Esta concentración de las células sensoriales y las células nerviosas y de las estructuras que están asociadas con la captación del alimento, esta organización se llama cefalización. Bien, no estamos hablando de que o sea, de que sale un cerebro ni nada por el estilo, sino que es una región donde se concentra una zona que permite a ese animal obtener cierta información, ¿sí? Obtener información y procesar esa información de cierta manera, la captación del alimento, la digestión, ¿sí? Y la ingestión y la captación. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Porque es muy importante. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? Seguimos. Bien. Otra cualidad, cuando nosotros hablamos de los animales bilaterales, hablamos de que estos animales son triblásticos. Les voy a pedir, por favor, que presten especial atención a la imagen que ustedes tienen ahí, que yo les he puesto en el Power, que si bien se ve chiquita, les voy a pedir que le presten mucha atención. ¿Sí? Los animales, como dije, bilaterales son todos triblásticos, es decir, poseen 3 capas de tejido. ¿Bien? ¿Cuándo? Bien, ¿qué capas de tejido? Nosotros estamos hablando de un estado embrionario, ¿sí? Es decir, se forma el cigoto, ¿no es cierto? Se produce la fecundación. Óvulo espermatozoide se juntan, hay fecundación, se produce el cigoto. ¿Bien? En esa generación del cigoto, el cigoto comienza a dividirse y genera muchas células, pero ¿cómo llega ese cuerpo de células, ¿sí? Esa masa de células, a formar un organismo como nosotros, como un perro, como un gato, como un ave, ¿sí? ¿Cómo sucede eso? Bien, entonces, ¿sí? Esas divisiones sucesivas que tiene el cigoto, eso genera estas 3 capas de tejido embrionario, ¿bien? O que también se denominan capas germinales. ¿Por qué germinales? Porque a partir de estas capas
derivan diversos tejidos y diversos órganos que nosotros conocemos del cuerpo actual, ¿sí? Es decir, que van a dar lugar a elementos de nuestro cuerpo adulto, ¿sí? Pero ustedes piensen que ese desarrollo, o sea, toda esa predisposición está dada en ese estado embrionario. Entonces vamos a decir que estos animales, como dijimos, tienen 3 capas, ¿bien? El ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Ecto es por fuera, entonces es la capa más externa, ¿sí? Del ectodermo derivan tejidos como la epidermis o la piel, ¿sí? Y también el tejido nervioso, ¿bien? Endodermo es la capa más interna, ¿sí? Bien, miren atentamente el dibujo. Endodermo es la capa más interna, entonces a partir del endodermo van a derivar los órganos digestivos, ¿sí? Algo que se denomina gastrodermis, ¿sí? Y también del endodermo deriva el tejido muscular. Y luego tenemos el mesodermo, que está entre el ectodermo y el endodermo. Tenemos el mesodermo, a partir del cual deriva el tejido conectivo y la mayor cantidad de partes que restan, digamos que no hemos mencionado, todas las otras derivan a partir de ahí. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió esto? Miremos atentamente el dibujo. ¿Sí? Ahora vamos a seguir explicando este dibujo, porque es como que va en diferentes partes. Entonces, ustedes pueden visualizar acá las 3 capas. Bien, fíjense que en la figura B, en la figura C y en la figura D, ven claramente las 3 capas, están de diferentes colores, una es lila, la otra es rosita o rojita, no sé, y la otra es amarillita o naranja. Bien. En la primera, ustedes únicamente ven 2 capas, iba a decir, 2 capas, ¿sí? El ectodermo y el endodermo. Y en el medio, fíjense que aparece algo que dice mesoglea, ¿sí? Es decir, que existen animales que no tienen las 3 capas, ¿bien? O sea, más bien que no tienen las 3 capas, que no, bueno, sí, lo vamos a decir así, ¿sí? Tienen en este lugar la mesoglea. La mesoglea, se los digo porque por ahí es una palabra extraña, todas las otras palabras las vamos a ver, pero lo que es la mesoglea no sé si está descrito aquí. Bien, la mesoglea es un tejido, ¿sí? En una especie de animales particulares, como por ejemplo serían las medusas, ¿sí? Que va a dar lugar luego a una especie de esqueleto. Y no es un esqueleto como el que nosotros conocemos, que es un esqueleto rígido con huesos formados por sales de fósforo, etcétera, ¿sí? Sino que es un esqueleto a base de agua, y eso se denomina esqueleto hidrostático. Por eso dice mesoglea ahí. ¿Bien? Bien. A ver, estos animales triblásticos, ¿sí? Que nosotros Profe, dijimos tienen. Sí, decime. eso lo de la mesoglea no es como lo del celoma. Claro, eso es lo que voy a explicar a continuación. Ah, Sí, sí, muy bien. Es algo parecido. Voy a intentar explicarlo ahora, ¿sí? Antes de que nos agarre el recreo. ¿A qué hora era? ¿Y 25? ¿Y 35? No me acuerdo. Creo que era y 35, chicas, ¿puede ser? Sí, 35. Y 35. Perfecto. Bueno, entonces tenemos un ratito. Bien, bueno. Nosotros dijimos, estos animales, clave bilaterales o bilateria, como le quieran decir, se agrupan en 3 categorías de acuerdo a qué, a si tienen o no tienen en su desarrollo, ¿sí? Una cavidad corporal que está llena de líquido que se desarrolla en el mesodermo, no se desarrolla en cualquier lugar, se desarrolla en el mesodermo. Cavidad corporal que se desarrolla en el mesodermo llena de líquido. Y esa cavidad tiene un nombre, y ese nombre es celoma. ¿Sí? Bien, eso es el celoma, una cavidad corporal llena de líquido. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces vamos a clasificar estos animales triblásticos de acuerdo a si tienen o no tienen el celoma. Bien. La primera categoría son los acelomados, bien, que es la disposición más simple, digamos, animales que van a tener una organización simple, más rudimentaria, por así decirlo. Bien. Donde no hay
en ese organismo una cavidad corporal distinta a la cavidad digestiva. Bien, es decir, únicamente existe un tubo digestivo y nada más. ¿Sí? Una cavidad digestiva. Bien. Los tejidos, acá, los tejidos derivados de estas tres capas, están muy adosados, muy unidos, ¿sí? Bien. Por eso podemos decir que son compactos. Bien, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Esos son los acelomados. Bien, A quiere decir sin, entonces sin celoma. Después tenemos los pseudocelomados, ¿sí? Que ya es una organización corporal un poco más compleja, es decir, que es un animal un poco más complejo, que sí tiene una cavidad adicional, ¿bien? Que se va a desarrollar en el mesodermo, como dijimos, entre el endodermo y el mesodermo, se desarrolla una cavidad. ¿Sí? Se desarrolla la cavidad. Pero esa cavidad no es el celoma que nosotros conocemos, que tiene tapiz epitelial, etcétera, ¿sí? Sino que es una cavidad que es un poco diferente. Entonces le llamamos pseudoceloma o falso celoma. ¿Bien? No le llamamos el verdadero celoma. Y luego vamos a ver los celomados o los eucelomados, ¿sí? Los cuales sí existe la cavidad llena de líquido que se desarrolla en el interior del mesodermo, ¿bien? ¿Sí? Dentro de esa cavidad llena de líquido, es decir, dentro del celoma, en estos animales, digamos, el tracto digestivo y otros órganos, ¿sí? Que se van a desarrollar, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de una etapa embrionaria, ¿bien? Otros órganos están suspendidos, o sea, están como colgando esos órganos, ¿bien? De unas capas del mesodermo. Recordemos que dijimos, nosotros el celoma se desarrolla a partir del mesodermo, es decir, se desarrolla en el mesodermo, mejor dicho, ¿sí? Entonces, en esas capas de mesodermo, que son capas dobles de mesodermo, allí van a estar suspendidos los órganos, el tracto digestivo, etcétera, ¿bien? Esas capas dobles de mesodermo que sostienen a los órganos y al tracto digestivo se llaman mesenterios, que es algo que ustedes tienen en la imagen, creo que es la imagen D, ¿sí? En la imagen de abajo dice mesenterio. Pueden ver como esa porción, ven que señala una porción ahí, acá abajito, que es como el sitio donde está colgando ahí. ¿Bien? ¿Sí? Imaginémoslo así, colgando. Es más fácil. Bien. ¿Hasta acá? Bien, mal, dudas, preguntas, consultas. Ustedes me dirán. ¿Sin dudas? Si tienen dudas, lo que sea, podemos charlar, podemos volver para atrás, no hay ningún problema, me dicen, sí. Solamente avísenme. Otra característica que nosotros encontramos dentro de este clado es algo que se llama segmentación o metamería. Es decir, el cuerpo, ¿sí? Está dividido en módulos o en segmentos repetidos. Automáticamente ustedes vayan a pensar, imaginen una lombriz, ¿sí? Segmentos. Vemos todos los módulos que puede tener esa lombriz, ¿sí? Esa sería una segmentación que es totalmente evidente, pero en otros organismos esa segmentación está modificada. Bien, ¿cuál es la modificación? La modificación es la fusión de varios segmentos juntos, ¿sí? Y esa fusión se denomina tagmosis, con G, tagmosis, ¿bien? Esa tagmosis, ¿sí? Lo que hace es permitir que nosotros podamos diferenciar en el cuerpo regiones que tienen funciones específicas. Y por eso les he puesto el mosquito, porque se ve muy claramente, como por ejemplo, el tagma de cabeza, el tagma tórax, el tagma abdomen, ¿sí? Regiones que tienen funciones, digamos, específicas, ¿sí? Cada una de esas regiones, como dije yo recién, el tagma cabeza, cada una de esas regiones se denomina tagma,
¿Bien? Por eso les he puesto el mosquito en el mosquito. O sea, lo más importante que ustedes vean en el mosquito es la cabeza, el tórax y el abdomen. Sí, después van a encontrar otros nombres acá, pero eso no, no nos importa mucho. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, continuemos. Cualquier duda me avisa. ¿Sí? Como dije acá, bien, los animales triblásticos, que esto lo explicamos, ¿sí? Los animales triblásticos se van a clasificar en 3 categorías de acuerdo a esté presente o no este celoma. Bien, a partir de eso surgen las clasificaciones que nosotros vamos a estudiar. ¿Qué sería acá? Bien, nuestra primera categoría sería acelomados. Bien, es decir, aquellos animales que no tienen la cavidad, ¿sí? No tienen celoma. Tienen las 3 capas, pero no tienen celoma. Bien, dentro de esta imagen que yo les he puesto acá, ¿sí? Es una imagen para que ustedes siempre recuerden de dónde estamos hablando, porque por ahí se nos pierde como de qué estamos hablando, es tanta la organización que hay, tantos los elementos que debemos estudiar, que por ahí es importante tener esto, porque dice, listo, estoy hablando de tal grupo, tal filum, tal clase. Bien, entonces por eso se las he ido dejando acá y he tratado a lo largo del Power de recordarles eh, cómo surge la organización, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a estudiar son los acelomados, ¿sí? El filum que nosotros vamos a estudiar acá es el filum platelmintos, que son gusanos planos, ¿bien? Y tiene dentro de este filum 4 clases, pero nosotros únicamente vamos a estudiar 2, la clase Trematodes y la clase Cestodes. Bien, esas dos. Vamos a estudiar el filum y esas 2 clases, nada más. Bien, entonces, vamos a ver un poco algunas características generales de este filum. ¿Sí? En el filum platelmintos nosotros vamos a encontrar que tienen una cavidad digestiva y que esa cavidad digestiva tiene una única abertura, una boca. ¿Sí? Piensen ustedes en cualquier otro animal, esa cavidad digestiva o tubo digestivo tiene 2 cavidades, ¿bien? Tiene 2 aperturas, ¿bien? 2 aberturas. Una es la boca y la otra es el ano, ¿bien? En este caso, estos animales no poseen ano, únicamente tienen boca, ¿sí? Después, nosotros dijimos que tienen, acá podemos encontrar animales que tienen el cuerpo macizo, compacto, ¿bien? ¿Sí? Son más compactos estos animales. Después, estos animales no tienen sistema circulatorio y respiran por un mecanismo peculiar que se llama respiración por difusión, por simple difusión. Bien, ¿qué quiere decir esto? Porque nadie me lo ha preguntado. Nosotros, digamos, siempre pongo el ejemplo de los seres humanos porque es lo que más conocemos. Los seres humanos, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema respiratorio sumamente complejo, sumamente organizado, que nos permite limpiar todo aquello que respiramos, ¿sí? Es decir, tenemos primero que nada una nariz, en nuestra nariz tenemos pelos, o sea, vellos, que nos permiten retener partículas de polvo y las mucosidades, o sea, ya ahí entramos limpiando, ¿sí? Y luego tenemos unos órganos que son especiales para esto, que son los pulmones, bien, tenemos alveolos y un sistema muy complejo que no, digamos, no respirar, no nos permite respirar por simple difusión. Si recordamos lo que nosotros hemos estudiado en la unidad de permeabilidad celular y cuando hemos estudiado las membranas plasmáticas, bien, nosotros dijimos, bueno, algunos gases pasan por la membrana, la membrana es muy selectivamente permeable, pero permite el pasaje de ciertas sustancias, y ciertas sustancias eran gases, dióxido de carbono y oxígeno podían atravesar la membrana plasmática. Simple difusión,
Bien, respiración por difusión quiere decir que el intercambio gaseoso, en vez de producirse como en nosotros, en los alvéolos, el intercambio gaseoso se produce a nivel celular. Son organismos cuyas células son encargadas de esa respiración. ¿Bien? ¿Se entendió esa parte? Sí. Qué silencio, chicas. Me preocupó. Me tendría que preocupar más. ¿Se durmieron? Bueno. Bueno, sigo entonces. Sigo, les meto. Bien. Otra cualidad que tiene este filum es que tienen una cabeza rudimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen una cabeza, o sea, así. No hay una cabeza que tiene ojos, olfato, una boca propiamente dicha, o sea, como nosotros la conocemos, con lengua, con dientes, con músculos, ¿sí? Músculos que nos permiten la deglución aparte, ¿sí? Ya lo van a estudiar cuando estudien digestivo y todo eso. Únicamente hay una cabeza rudimentaria en la cual están concentrados los órganos sensoriales, es decir, que le va a permitir detectar si hay una presa cerca, explorar algún sitio donde ese organismo esté viviendo, ¿sí? Eso serían como, a eso se refiere con una cabeza rudimentaria, muy básica, ¿sí? Con elementos muy básicos que permiten supervivencia básica, ¿sí? Además, sí vamos a encontrar acá que hay un sistema nervioso bastante simple, bastante también rudimentario, podemos decir, en la cual hay ganglios, que nosotros habíamos dicho que son estos cúmulos de células nerviosas, ¿sí? En la región anterior y en la región, en la región anterior vamos a encontrar los ganglios, ¿sí? Y tenemos a lo largo, es decir, si este es el organismo, porque fíjense, platalmitos son gusanos planos, la región, dos cordones nerviosos les dice longitudinal. Entonces, por ejemplo, si esta es la región anterior, un cordón nervioso longitudinal va así, ¿sí? Sería en este sentido, o sea, así. ¿Bien? Eso sería un cordón nervioso longitudinal. Bien. Finalmente, ¿sí? Nos dice acá, nos menciona la excreción, ¿sí? La excreción va a ser, a ver cómo les explico esto, va a tener que ver con eliminar sustancias. Bien, ustedes cuando nosotros pensamos en excreción en los seres humanos, estamos hablando, por ejemplo, de la fabricación de orina, etcétera, que nos permite eliminar diferentes componentes de nuestro cuerpo que nos sobren y elementos que pueden ser considerados tóxicos, etcétera, ¿sí? Pero no todos los sistemas, ¿sí? Como ustedes ya lo saben, o sea, no todos los organismos tienen cerebro, no todos los organismos tienen cabeza, no todos los organismos tienen sistema excretor, ¿bien? En este caso, la excreción es por unas células que se denominan protonefridios, que son generadas por unas células que se llaman flamígeras. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Un montón de palabras. Las células flamígeras, ¿sí? Son las células que dan lugar a los protonefridios. ¿Bien? Dan origen a los protonefridios. Yo hice un dibujo esta mañana pero no se rían de mi dibujo, sí, pero digamos, yo sé que es muy feo, pero en teoría, así como parece una patita de pollo, así como no es así, digamos, que son más bonitas las células flamígeras, pero tienen esa forma, ¿sí? Como si tuvieran lóbulos, ¿bien? Eso es una célula flamígera, que da origen al protonefridio. ¿Y qué es un protonefridio? Siempre que nosotros encontramos la palabra proto en biología implica algo, una estructura básica que se parece a otra que nosotros conocemos más evolucionada. En este caso serían los nefridios.
¿Qué son los nefridos? Los nefridos son túbulos, o sea, son tubos, pequeños tubos, una célula con muchos tubos, que permite justamente la excreción, la eliminación, ¿sí? Entonces, en lugar de tener los nefridos bien evolucionados, acá estamos hablando de protonefridos, tubos que permiten la excreción, nada más. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bien. Quise aclararles las distintas palabras como para que no les vaya a quedar dudas. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué vamos a estudiar nosotros dentro de este filum platelmintos? Dijimos primero vamos a estudiar la clase trematodes, ¿bien? O trematodos, es lo mismo, ¿bien? Nosotros acá en la clase trematodes vamos a encontrar muchas especies que son parásitas, es decir, que viven o en el interior o viven sobre otras especies, es decir, parásitas internas o parásitas externas, ¿sí? Muchas de estas que se denominan duelas tienen en el extremo anterior unas ventosas, ¿bien? Y esas ventosas le permiten la adhesión a órganos internos o a la superficie, o sea, como dijimos, o parásitos en el interior, entonces tienen una ventosa que les permite aferrarse a un órgano interno, como puede ser el intestino, o pueden aferrarse a la superficie, es decir, la epidermis o la dermis, ¿sí? Tienen estos organismos una cubierta rígida, ¿sí? Que lo protege en el interior una vez que ha llegado al huésped, ¿sí? El huésped es el objetivo final, digamos, donde ese organismo se va a reproducir, ¿sí? A eso le llamamos huésped. Bien, ahora vamos a verlo con un ejemplo, ¿sí? Bien. Ahora, tenemos la boca, ¿sí? Está situada en la porción anterior, que como dijimos, tiene ventosas, ¿sí? Está ubicada en la porción anterior, ¿bien? Ahora, nosotros vamos a ver ejemplos que son de importancia porque son aquellos ejemplos que son para el ser humano, o sea, son patógenas del ser humano. Bien, entonces vamos a estudiar primero la fasciolosis o la fasciolasis, es lo mismo, una o la otra, que es una patología que es causada por este organismo que están viendo ustedes en la pantalla, que es la fasciola hepática. Bien, o hepática, no sé, no importa. Acá, en esta infección, es adquirida por una ingesta, ¿sí? De vegetales crudos, ¿sí? Vegetales acuáticos crudos o vegetales acuáticos terrestres, vegetales terrestres o agua que está contaminada. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Esta clase de contaminación. Probablemente, ¿sí? Hemos consumido un vegetal o hemos tomado agua que no era apta, por ejemplo, para riego. No lavamos apropiadamente ese vegetal que compramos, lo consumimos en crudo, es decir, no lo pasamos por una cocción, por un horno, por una sartén en la cual elevamos su temperatura, entonces no lo eliminamos, ¿sí? Por eso nos contagiamos de esto. Bien. En la fasciola, no me acuerdo si les puse el ciclo. No, no les puse el ciclo. Bien. La fasciola hepática, sí, tiene un ciclo biológico, es decir, ¿cómo va a ir viviendo este organismo? Bien, necesita este organismo dos hospedadores diferentes. Uno son animales herbívoros, como por ejemplo los bovinos, los ovinos, bien, los caprinos, los equinos, las liebres, los conejos, etcétera, bien. Y el otro hospedador es el ser humano, bien. El ser humano es digamos, el sitio definitivo, el huésped definitivo, ¿sí? Eh, estos dos huéspedes, como dije yo,
definitivos son los sitios donde ese organismo va a reproducirse, va a parasitar, va a vivir, ya va a realizar, digamos, el resto de su vida, por así decirlo. Bien. El huésped intermediario, que es decir, el organismo a través del cual viaja, ¿sí? Esta fasciola, ¿sí? Serían unos caracoles, que son caracoles de agua dulce, que pertenecen al género, Limnea o Limnaea, como le quieran pronunciar. Bien, esos son los intermedios, es decir, a través de ese caracolito va a viajar, va a ser el micro que lo va a llevar a ese huésped humano o ese huésped ovino, bovino, equino, caprino, etcétera, etcétera, que mencionamos. Bien, dentro de los síntomas que nosotros vamos a poder encontrar causados por esta patología, que son muy importantes que tengamos en cuenta, tenemos dolor, ¿sí? Algo que se llama hepatomegalia, que es una inflamación muy grande en el hígado, fiebre, vómito, diarrea, ¿sí? Mialgias. Mialgias son dolores, ¿sí? Varios dolores. Artralgias, que son dolores en las articulaciones, urticaria, etcétera. Bien, esos serían como los síntomas principales que vamos a encontrar para este organismo, ¿sí? Para esta patología que es la fasciolasis causada por la fasciola hepática, recordemos. 2 huéspedes definitivos, animales herbívoros y el ser humano, un huésped intermediario, que son los caracoles de agua dulce del género Limnea. Bien, y también debemos recordar, debemos recordar los síntomas, ¿sí? Bien, ahora, dentro de esta misma clase, la clase de trematodes, ¿sí? Por eso yo se los he puesto nuevamente en la diapositiva, dice Phylum Platelmintos, clase de trematodes, vamos a ver otro organismo, ¿bien? Que causa otra patología, que es la esquistosomiasis, ¿bien? Miren, bueno, ahí les muestro en esta diapositiva, les muestro cómo son esos organismos, el esquistosoma manzoni, ¿sí? Esquistosoma manzoni, que es ese organismo que estamos viendo ahí, que tiene 2 organismos, es decir, que tiene un organismo macho y un organismo hembra. Bien, acá tenemos el ciclo de vida de esta patología, ¿sí? La esquistosomiasis es causada, como dijimos, por este trematodo que se llama esquistosoma manzoni, ¿sí? Esta infección se adquiere cuando la larva ingresa, ¿sí? Esta larva penetra la piel de los seres humanos, ¿sí? Normalmente, el ciclo de vida de esta larva requiere 2 huéspedes, ¿sí? Digamos 2 huéspedes, ¿sí? Vamos a decir así. Un animal, ¿sí? Que puede ser el ser humano y sería el huésped definitivo, y uno intermediario que sería un caracol nuevamente, que son caracoles de agua dulce de otro género que se llama Bionfalaria. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los síntomas de esta patología? Los síntomas son que son causados por los huevos, ¿sí? Los huevos de este organismo, bien, se alojan en el hígado, entonces bloquean los vasos sanguíneos, se alojan también en el vaso, ¿bien? Tienen estos organismos unas espinas un tanto afiladas, ¿bien? O algo que se asemeja a una espina, que permiten el desgarrar los tejidos circundantes. Entonces causan una hemorragia, ¿sí? Entonces, clínicamente nosotros lo que vamos a ver es dolor, anemia y la disentería. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Dudas, preguntas, consultas? Ustedes me dirán. Yo no, profe. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir al recreo, ¿sí? Hasta las 17:50, ¿verdad? Y ahí vamos a continuar con el resto de nuestra clase. ¿Bien? ¿Nos ¿Les parece bien? desconectamos? No, directamente si les dejemos todo silenciado,
O sea, yo voy a apagar la cámara y todo, voy a detener la grabación, sí, eso sí. Y ahí nos reencontramos por el mismo enlace, o sea, no hace falta que las vuelva a aceptar ni nada por el estilo.